La primera es la siguiente, dice, conocemos o formamos nuestra identidad a la medida que nos relacionamos con otros. Si en general nuestras relaciones tienden a ser más o menos pobres o superficiales, ¿eso afecta a mi identidad? Creo que una primera respuesta a esta pregunta que es grande es que nuestras relaciones no tienen por qué ser pobres. Si somos conscientes de cómo enriquece al otro el ser visto, el ser reconocido, el ser valorado. Y muchas veces nuestros ojos ven y reconocen y valoran, pero muchas veces no comunicamos ese reconocimiento. No comunicamos lo que el otro representa para nosotros, o cómo nos gustó eso que dijo, o cómo nos pareció, a veces, bueno, si nos parece divertido, eso lo decimos, pero a veces algo nos parece valioso y no lo expresamos. Y las personas cuando no son vistas, por supuesto que eso afecta a su identidad y puede afectarle de varias maneras. Hoy día voy a hablar de dos maneras como lo afecta. Uno, que como los seres humanos necesitamos ser vistos, a veces como respuesta a ese ser vistos pobremente nos empezamos a mirar mucho nosotros. Y ese mirarnos mucho nosotros, piensen ustedes en el mito de Narciso, cuando él busca su imagen en ese lago prístino. Él está buscando su imagen. Está buscando su imagen porque de alguna manera vive muy solo. Narciso es una persona que vive aislada. Entonces, en ese ensimismamiento a veces en que vivimos, no le mostramos al otro lo que él representa para nosotros o lo que representa para otros. Entonces, una respuesta es buscar yo mi propia imagen a través como Narciso busca su imagen en el espejo, u otra es vivir como alienado, ajeno al regalo que soy. Y entonces ahí lo que se produce es más bien como un vacío. Boris Cyrulnik habla de una burbuja afectiva, en donde en el fondo como que nada me toca mucho porque no he sido visto. Entonces, ciertamente que una manera de enriquecer nuestras relaciones es comunicar mucho más frecuentemente, agradecer mucho más frecuentemente lo valioso que veo en el otro. Otra pregunta que es como un combo de preguntas, son tres en una, dice así, ¿la identidad se enriquece? ¿Se puede construir o nos viene dada? Bueno, la respuesta es que son las dos cosas. La identidad, un montón de factores de nuestra identidad nos viene dado. ¿Qué es lo dado en nuestra naturaleza? Lo dado es que somos seres sexuados, somos hombres, somos mujeres. Lo dado es que somos pertenecientes a una familia, somos originarios de un país. Eh, lo dado también tiene que ver con aspectos del temperamento, lo dado tiene que ver con aspectos de talentos, dones. También lo dado es las dificultades, porque hay cosas que realmente nos cuestan y también eso nos viene dado. Ahora, con respecto a si se construye la identidad, más bien yo diría que se descubre la identidad. Y ese descubrimiento de quién soy tiene que ver con un conocimiento de mí mismo. Conocer, por ejemplo, eh, qué viene dado en mi familia. Por eso en una próxima vamos a hablar de qué significa la identidad familiar. Cómo poder hablar de dónde vienen, de dónde venimos. También hay una identidad de nuestra patria. ¿Cuál es nuestra patria? Y esas identidades se descubren, se conocen, se conoce nuestra historia. Este de dónde venimos es un aspecto muy importante. Es más, es tan importante que en algún minuto hice durante varios años una encuesta a niños de sexto básico y les pregunté qué les gustaría hablar con sus papás. Curiosamente, a esa edad, que ya bien empieza como este ciclo de descubrimiento de uno mismo propio de la adolescencia, lo que más querían conocer era su identidad familiar. Querían conocer cómo su papá y su mamá habían sido jóvenes, si habían sido con desplante y personalidad o habían sido tímidos, qué cosas les habían pasado. Querían conocer sus historias familiares. Ese es un aspecto importantísimo de la identidad. Ahora, por otro lado, la identidad al descubrirse se puede enriquecer. ¿Por qué se puede enriquecer? Porque si yo descubro un talento musical o un gusto por la música, eso puede quedar dormido o es una semilla.
Y las semillas, si son regadas, puestas en tierra, y las ilumina el sol, crecen. Y esa semilla no sabemos si va a ser un lindo arbusto o un árbol muy grande. Entonces, en la medida que descubro un gusto, un talento, una pasión, un interés, hay que regarlo. Mihaly Csikszentmihalyi, que tiene un libro que se llama Creatividad, en el cual entrevistó a grandes creativos en distintas áreas del desarrollo humano. Químicos, físicos, biólogos, médicos, psiquiatras, psicólogos, artistas, arquitectos, de todo, artesanos, eh, gente que en el fondo puede definirse como creativa. Y quería buscar qué cosas tenían en común los creativos. Y una de las cosas que descubrió que tenían en común es que alguien había reconocido ese talento y lo había impulsado. En general, había habido alguien que había reconocido esa semilla y había apuntado a que esa semilla se regara. Y eso había crecido como un gran árbol. Otra pregunta que es como un combo de preguntas, son tres en una, dice así: ¿la identidad se enriquece? ¿Se puede construir o nos viene dada? Bueno, la respuesta es que son las dos cosas. La identidad, un montón de factores de nuestra identidad nos viene dado. ¿Qué es lo dado en nuestra naturaleza? Lo dado es que somos seres sexuados, somos hombres, somos mujeres. Lo dado es que somos pertenecientes a una familia, somos originarios de un país. eh, lo dado también tiene que ver con aspectos del temperamento, lo dado tiene que ver con aspectos de talentos, dones. También lo dado es las dificultades, porque hay cosas que realmente nos cuestan y también eso nos viene dado. Ahora, con respecto a si se construye la identidad, más bien yo diría que se descubre la identidad. Y ese descubrimiento de quién soy tiene que ver con un conocimiento de mí mismo. Conocer, por ejemplo, eh, qué viene dado en mi familia. Por eso en una próxima vamos a hablar de qué significa la identidad familiar. Cómo poder hablar de dónde vienen, de dónde venimos. También hay una identidad de nuestra patria. ¿Cuál es nuestra patria? Y esas identidades se descubren, se conocen, se conoce nuestra historia. De dónde venimos es un aspecto muy importante. Es más, es tan importante que en algún minuto hice durante varios años una encuesta a niños de sexto básico y les pregunté qué les gustaría hablar con sus papás. Curiosamente, a esa edad, que ya bien empieza como este ciclo de descubrimiento de uno mismo propio de la adolescencia, lo que más querían conocer era su identidad familiar. Querían conocer cómo su papá y su mamá habían sido jóvenes, si habían sido con desplante y personalidad o habían sido tímidos, qué cosas les habían pasado. Querían conocer sus historias familiares. Ese es un aspecto importantísimo de la identidad. Ahora, por otro lado, la identidad al descubrirse se puede enriquecer. ¿Por qué se puede enriquecer? Porque si yo descubro un talento musical o un gusto por la música, eso puede quedar dormido o es una semilla. Y las semillas, si son regadas, puestas en tierra, y las ilumina el sol, crecen. Y esa semilla no sabemos si va a ser un lindo arbusto o un árbol muy grande. Entonces, en la medida que descubro un gusto, un talento, una pasión, un interés, hay que regarlo. Mihaly Csikszentmihalyi, que tiene un libro que se llama Creatividad, en el cual entrevistó a grandes creativos en distintas áreas del desarrollo humano. Químicos, físicos, biólogos, médicos, psiquiatras, psicólogos, artistas, arquitectos, de todo, artesanos, gente que en el fondo puede definirse como creativa. Y quería buscar qué cosas tenían en común los creativos. Y una de las cosas que descubrió que tenían en común es que alguien había reconocido ese talento y lo había impulsado. En general, había habido alguien que había reconocido esa semilla
le había apuntado a que esa semilla se regara. Y eso había crecido como un gran árbol. Otra pregunta interesante es que muchos aspectos de la propia identidad no fueron elegidos, como ya lo habíamos hablado, son dados. Puedo pertenecer a una familia y no sentirme identificado con esa familia, no tener una identificación afectiva con ella, digamos. ¿Y cómo afecta eso? Para profundizar en esto, podríamos pensar que a lo mejor yo estoy viendo una familia que está mostrando a lo mejor su aspecto más pobre. Y voy a dar un ejemplo que tiene que ver trabajé durante 5 años en un hogar de estos hogares de acogida a niños que venían eh, por situaciones de problemáticas en su familia, abusos, negligencia. Y una de las cosas más dolorosas que tenían que ver con no poder identificarse con su familia. Y una de las propuestas de trabajo que planteamos en ese minuto era buscar dentro de la familia, en los antepasados, en los abuelos, en los tíos, personas con las cuales ellos se pudieran identificar. Porque ellos, ¿qué es lo que no podían identificarse? Con haber visto el aspecto más pobre de su familia. Pero no, muchas veces uno no conoce el aspecto más rico de su familia. Sucede también a veces en los divorcios o hasta en situaciones de viudez, en que se produce una lejanía, una distancia de una parte de mi familia. Y yo me quedo fuera de esa situación de poder descubrir de dónde vengo. Es muy importante eso. Conocer como también los aspectos ricos. A veces tan salientes los aspectos empobrecidos que los aspectos ricos, valiosos, quedan oscurecidos. Hay una pregunta también que tiene que ver con qué pasa cuando una persona que rechaza un aspecto de identificación con su papá, por ejemplo, tiene un papá rabiosísimo, descontrolado, y él, vamos a poner un ejemplo de un hombre, decide absolutamente construir una identidad en rechazo de ese aspecto que él considera, yo no quiero ser esto. Eh, bueno, eso los ingleses tienen una expresión que a mí me encanta, que dice que no hay que botar el agua de la tina con el niño adentro. Me parece que uno a veces cuando rechaza una identidad, está rechazando la mala expresión de una fuerza, por ejemplo, en ese descontrol agresivo. ¿Qué es lo que hay detrás? Hay una fuerza masculina que no se controló, pero que tiene un origen sano, que es un empuje, es una pasión. Pero ese empuje y esa pasión se desordenaron. Y entonces este hombre, al decir yo no quiero parecerme a mi papá, no quiero ser explosivo como mi papá, que está muy bien, a veces bota el agua de la tina con el niño adentro. ¿Qué es un niño? Es lo valioso que había detrás de eso, que tú lo ves en su aspecto desordenado. Entonces ese padre podía tener empuje, podía ser apasionado, pero solo viste lo explosivo. Entonces hay que ser cuidadoso con lo que rechazamos, porque podemos a veces englobar en ese rechazo aspectos valiosos que valdría la pena rescatar. Y en el caso de este padre que rechazaba esa explosividad, había construido una identidad en la cual él era, por así decirlo, inmutable. Y en esa inmutabilidad tú puedes elegir no enojarte por nada. Pero hay un enojo que es justo, hay un enojo que es controlado, hay un enojo que es proporcionado, que reacciona ante la injusticia, que reacciona ante la crueldad. Y eso te lo vas a perder